Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa mañana, cuando tú nos das la bendición de ministrarnos a través de la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Gracias porque a través de Jesús hemos sido reconciliados. Éramos enemigos de Dios, pero por la sangre de la cruz hemos sido, Señor, restaurados a una vida nueva. Gracias, Señor, por estos hermosos beneficios que tenemos a través de la vida que Jesús nos ha dado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por los presentes. Gracias, Señor, porque reconocemos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y Él le usará tu palabra, Señor, para hablar a nuestras vidas, guiándonos siempre a toda justicia y a toda verdad. Danos la bendición, Señor, de no hablar más de lo que está escrito, Señor, de no inventar, Señor, filosofías ajenas al verdadero contenido de tu santa y eterna palabra. Gracias, Señor, por este amor maravilloso que tú nos has demostrado, entregando tu vida en la cruz del Calvario, para que vivamos, Señor, la vida que tú quieres. Gracias, Dios, en esta hora, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Puedes sentarse. Esta lectura la he titulado La revelación de la gloria de Dios. La revelación de la gloria de Dios. Dios quiere revelarse a nuestras vidas a través de su palabra. Dios se revela cada día en nuestro diario vivir. Para el que tiene a Cristo en su vida, no hay accidentes. Todo lo que acontece en nuestro diario vivir es un propósito de Dios. Todo. Y todo es todo. Por muy amargos que sean los momentos que nos toque vivir, Dios tiene un plan, un propósito. Por cualquier circunstancia, prueba por la que estemos atravesando, Dios tiene un plan, un propósito. Porque Dios quiere manifestar su gloria. Cuando hablamos de gloria, no queremos impresionarle a usted diciendo que usted va a escuchar una voz, ni que usted va a escuchar ángeles que se le van a aparecer, ni que le va a caer agua del cielo o escarcha, como algunos pretenden enseñar. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es del fiel cuidado del Señor en su vida, es su presencia. Cuando hablamos del rostro de Dios, de la faz de Jesucristo, de la gloria de Dios, es lo mismo que decir presencia de Dios en nuestra vida, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía siempre a toda justicia y a toda verdad. El versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, entregando su vida en la cruz del Calvario, fue la muestra más excelente, suprema y maravillosa que Dios ha dado. La muestra, mostró, dice la palabra, su gran amor. Tan grande su amor que se sacrificó, que dio su vida por cada uno de nosotros. Esa es la muestra.
Y también dice la palabra que nos ha dado su Espíritu Santo. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Podemos tomar como ejemplo, como cuando dos personas se conocen, ¿verdad? Se enamoran. Y sigue ese amor avanzando. Luego compran sus anillos, los que se llaman las arras. Cuando compran las arras ya es un compromiso, aunque mucho esto se ha perdido. Pero las arras simbolizan al Espíritu Santo. Cuando llegan momentos quizás de duda, de temor, y la novia quizás se pregunte, ¿será esto un sueño o será realidad? ¿Será un sueño que me voy a casar? Y cuando ve su anillo, se alimentan sus esperanzas de que un día se va a casar. Y eso es el compromiso entre un hombre y una mujer. Hasta que por fin ven sus sueños realizados, hechos realidad, y dice, no era un sueño, es una realidad. Y han unido sus vidas para siempre, y su sueño se ha convertido en una hermosa realidad. Eso mismo sucede con el creyente. Dios nos ha dado las arras, el anillo, y esas arras es su Espíritu Santo como garantía de que nuestra salvación se ha manifestado en el momento que creemos, pero la manifestación gloriosa de esa salvación será cuando estemos en su presencia. He aquí las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19. Viene el Cordero de Dios a encontrarse con su esposa, que es la iglesia, la cual Él ha comprado con su sangre. ¡Qué maravilloso! Pero los únicos que mantiene nuestra esperanza, esperando ese gran día de las bodas del Cordero, es el Espíritu Santo que está en nuestra vida, el cual nos alimenta, el cual nos sustenta, el cual nos confirma en los momentos difíciles. Ese Espíritu Santo que trata con nosotros en cada momento, porque la manifestación gloriosa de nuestra salvación será cuando estemos en la presencia de Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo, porque había la tendencia en ese tiempo que la justificación, como lo dice el primer versículo, justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y había la tendencia en la iglesia de Roma que la justificación sería el día del juicio, cuando estuviésemos en la presencia de Dios. Allí sería la justificación. Los malos irían al lugar de tormento, pero los buenos irían a la presencia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esos hermanos de que antes de que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, comenzamos en esta tierra la salvación. Comenzamos en esta tierra la revelación
de las bendiciones de la salvación que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y esa garantía es el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que quiere decir el texto es, habiendo sido ya justificados, habiendo sido declarados libres allá en la cruz del Calvario. En el momento en que Cristo entregó su vida por nosotros, en el momento en que Cristo vino acá a la tierra, nosotros comenzamos a vivir lo que se llama la edad de oro. Comenzamos a vivir lo que dice la Biblia, el siglo venidero. ¿Usted ha escuchado esa palabra en la Biblia? El siglo venidero. Cuando habla del siglo venidero, Cristo inauguró el siglo venidero y comenzó el reino de Cristo sobre la tierra. Y no solo comenzó el reino de Cristo sobre la tierra, sino que también comenzó su reino aquí en la tierra, dándonos el Espíritu Santo. Entonces la salvación no solamente es un gozo para el futuro, no es algo que solamente queda para el futuro, sino que aquí en la tierra los cristianos comienzan a vivir los beneficios de la salvación. ¡Qué maravillosa esperanza! Pero cuando nosotros comenzamos a vivir los beneficios de esta salvación que fue efectuada en el pasado, hace aproximadamente 2000 años, tú y yo fuimos justificados en Cristo Jesús. Y eso trae un resultado en nuestra vida, porque dice la Biblia que cuando la persona acepta a Cristo en su vida, en su corazón, tiene paz para con Dios y nos da su Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay reglamento humano que se oponga para quitarte la heredad que te pertenece. Pasas a ser heredero de las bendiciones de Dios por solamente haber recibido a Cristo en tu vida y en tu corazón. Hermano, no hay lugar a la tristeza. No hay lugar a que el enemigo quiera robarnos las maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado y que están a nuestro favor cuando la persona recibe a Jesucristo por la fe en su corazón. Y uno de los principales resultados de todo esto es tener paz con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra que cuando tenemos a Cristo hemos sido declarados justos, como lo dice también el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, ajenos a las promesas de Dios, lejos del pueblo de Dios, pero Jesucristo vino a reconciliarnos. Quizás nosotros manejamos un poco mal los conceptos. A veces cuando un cristiano se aparta y llega de nuevo a la vida cristiana, nosotros decimos se reconcilió. No, se restauró. Es diferente. Cuando una persona recibe por primera vez a Jesucristo en su vida, por primera vez, se está reconciliando con Dios.
Antes era enemigo de Dios, dice la palabra el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tremendo. ¿Por qué muchas veces nos atormenta un sentimiento de culpa que nos da la impresión de que vamos a perder la salvación? La salvación no se pierde cuando usted ha hecho un verdadero arrepentimiento genuino de tener a Cristo en su mente, en su corazón. Y si usted abandona a Cristo, da a entender que nunca creyó en Él, que nunca se arrepintió. Si usted se aparta de la palabra de Dios, solamente estuvo dentro del pueblo de Dios, simulando ser un cristiano, pero nunca lo fue. Como Judas Iscariote, todo el tiempo anduvo con Jesús y fue un discípulo de Cristo y cada día vivía en la compañía de Jesús. Cada día se movía y quizás siendo discípulo hacía milagros, señales, prodigios, caminaba. Era el hombre de confianza de Jesús porque era el tesorero. ¿Sería de confianza de Jesús? Era el hombre de las finanzas. ¿Sería salvo? No. A la final negó a su maestro. Usted no puede decir que porque cante es cristiano, o porque vaya entre los evangélicos, usted ya fue reconciliado con Dios. No podemos caernos a mentira. A Dios no lo podemos engañar. Con Dios somos o no somos. Vivimos la vida de transparencia que Dios nos exige a través de su palabra, o tarde o temprano seremos descubiertos de lo que somos, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿dónde se clasifica este tipo de cristianos? Aquí lo vemos en la palabra que dice que tenemos entrada por la fe al Señor Jesucristo, y esa fe y esa gracia es por la que estamos firmes. Solamente la fe y la gracia, no son sus emociones, no son sus puntos de vista, no son las cosas que vemos, porque la fe no es tener un estilo de vida sentimentalista o sensual, donde estamos solamente buscando ver cosas, sino lo único que nos sostiene es la gracia y la gloria de Dios. Eso es lo único. Y podemos ver que en Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El hombre en el jardín del Edén perdió la gloria de Dios, pero cuando llegamos a Cristo, dice la palabra, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes estábamos destituidos, pero ahora nos gloriamos en la gloria de Dios, porque es la maravillosa esperanza que todos tenemos. Y en la justificación, nosotros al entrar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, también nos convertimos en herederos, porque lo dice la palabra de Dios. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso. Nos apartamos del Señor en los momentos de tribulación, o tenemos paciencia. Hay gente que dice, Señor, dame paciencia.
Y cuando usted está pidiendo paciencia, le está diciendo al Señor, mándame una pruebita, pruébame, Señor. Eso es lo que usted le está diciendo al Señor. ¿Quiere paciencia? Bueno, el Señor le va a poner una prueba. ¿Para qué? Para que aprenda la paciencia. Pero la Biblia dice que tenemos esperanza. Cuando viene la prueba, en esta palabra significa carácter. Se manifiesta el carácter de Dios. Usted no huye de la palabra de Dios, no huye de la congregación, no huye de Dios, no huye de los hermanos cuando pasa por la tribulación, por la angustia, por la persecución. No huye, sino que se mantiene firme en la palabra y en las promesas de Dios, porque su vida no está establecida en los sentimientos de la persona. Si nos vamos ahí a Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 5 y 6, para que podamos ver de aquellas personas que están dependiendo de los sentimientos. Marcos capítulo 4, versículo 5 y 6, dice así: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Cuando llega el sol abrasador, el calor del sol quema la planta porque no tiene profundidad de tierra, no tiene raíces. Las piedras obstruyen el crecimiento de sus raíces. Y como no hay profundidad de tierra, la planta no se puede desarrollar. Cuando llega el cristiano, lo caliente del sol, lo caliente de la prueba, del fuego, de la tribulación sobre su vida, por no tener profundidad de tierra, por no tener raíces, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, por no escudriñar la palabra, las promesas que hay de Dios para nuestra vida, sino que depende de la circunstancia, depende de los sentimientos, entonces huye, abandona, cuelga los guantes, se va. Lo corrió el sol abrasador, lo corrió la prueba, la angustia, la tentación. Dejó la fidelidad a Dios. Depende de sus sentimientos. Hermano, no dependa de lo que usted siente, porque nosotros somos muy cambiantes. A veces estamos alegres, a veces tristes, a veces agobiados. Y si usted depende de lo que usted siente, va a estar siempre con una vida en derrota. Hay personas que dependen tanto de sus sentimientos que cuando están entusiasmados usted se los consigue y están alegres. Dios le bendiga, hermano. Venga para orar por usted. Vamos para el cementerio y vamos a levantar muertos si usted quiere. Ay. Uy. Tremendo. Una efervescencia de espiritualidad basada en los sentimientos. Pero cuando nos conseguimos nuevamente al hermano cabizbajo, triste, cuidado, porque te va a contagiar.
Cuidado porque te va a desanimar. Porque son personas que dependen de los sentimientos. No podemos depender de nuestros sentimientos, claro. Los sentimientos juegan una parte muy importante en nuestra vida cristiana. Pero tenemos que depender de las promesas que hay en la palabra de Dios. Tenemos que depender de lo que Dios dice en su palabra. Hay personas que abandonan el cristianismo porque están solamente esperando gozar de los beneficios de Dios. Señor, estoy aquí porque necesito una casa. Y tú me la vas a dar, Señor. Necesito un carro, Señor. Necesito una casa para llevar a mis hermanos a mi casa. Necesito una casa amueblada, Señor, con muebles buenos, para que mis hermanos en la fe se sienten cuando lleguen a mi casa. Señor, necesito un carro porque aquel hermanito que está en la iglesia, aquel ancianito, tiene que ir a su casa que le queda retirada. Yo deseara llevarlo, Señor, pero me hace falta un carro y tú me lo puedes dar, Señor. Señor, estoy sin trabajo. ¿Cómo quisiera ayudar al hermano tal, a fulano de tal? Si yo trabajara, Señor, colaboraría y ayudaría a mi prójimo. Tanta gente pasando necesidad y yo no tengo cómo, Señor. Por favor, ayúdame. Y estamos buscando vivir de los beneficios del reino de Dios. Buscando vivir solamente de las bendiciones de Dios. Entonces Dios nos da la casa, nos da el apartamento y muchas veces hasta amueblados, como los están dando ahorita, ¿verdad? Y el Señor le da y dice, invitará a los hermanos la primera vez, la segunda. Ay, esos hermanos me arrugaron los muebles. No se pueden invitar a los hermanos para acá porque me van a ensuciar los muebles. ¿Ah? Y a veces tienen las cosas y no las disfrutan, ni se sientan en los muebles. Los tienen con una sábana por encima y ellos tienen una sillita por allá viejita. Porque dice, ahí nadie se va a sentar. Y cuando usted viene a ver sus muebles, a veces están comidos de la polilla. ¿Ah? Le pedimos cosas a Dios. Cónchale, qué paciencia tiene que tener el Señor con nosotros. Y si el Señor nos da el carro que le hemos pedido para llevar al hermano, no estamos terminando de orar ya cuando el hermano está llegando a su casa porque no quiere llevar a nadie. ¿Ah? No termina ni la oración de despedida. ¿Ah? Ya lo tenemos, ya el Señor me lo dio y yo no quiero estar recién lavadito, perfumadito. Y vienen los hermanos con los zapatos llenos de tierra y me ensucian mi carro. ¿Y quién te lo dio? ¿Qué pasó con las promesas que tú le habías hecho al Señor? Señor, quiero trabajo. Pero ahora resulta que el trabajo no te da tiempo para servir a Dios. No te da tiempo para ir a la iglesia. No te da tiempo para administrar bien y poder colaborar con aquellos que tú decías que le ibas a beneficiar. Queremos solamente los beneficios de Dios para nuestra vida y Dios libre. Que Dios no le dé casa, no le dé el carro, no le dé la muchacha por la que usted anda detrás. Me convierto a Cristo, me bautizo, hasta predico y hago de todo por conquistar la muchacha o el muchacho. Cuidado. Y si el Señor no me lo da, abandono. Me voy.
Chao, hermano, nos vemos otro día. Chao, Señor, aquí no está en esta iglesia, no está lo que yo ando buscando. Me voy para otra iglesia porque allá sí lo voy a conseguir. Y andamos de iglesia en iglesia, buscando, entre comillas, la supuesta bendición. ¿Fue así Jesús con nosotros? Voy a entregar mi vida por estos muchachos que son muy buenos, chéveres. No, perdidos, lejos de Dios, enemigos de Dios, desafiábamos a Dios con nuestras prácticas. Desafiábamos a Dios con nuestro estilo de vida, viviendo a nuestra manera, lejos de Dios, enemigos de Dios, y aún siendo enemigos de Dios, vino a su pueblo, le rechazó y mostró su amor. Amor incondicional. Y entre más vivamos lejos de Dios, Dios más muestra su amor y su misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos realmente revisar nuestra vida a través de la palabra de Dios? Y dice la palabra que cuando mantenemos ese carácter firme a través de la palabra, así no me venga un carro que le estaba pidiendo, así no venga el apartamento, así el Señor no me dé la muchacha de mis sueños o el muchacho de mis sueños, no importa, venga la angustia, venga la tribulación, venga la tentación, el Señor me ha dado la victoria porque los beneficios fueron dados en la cruz del Calvario y tenemos la prenda que Dios nos ha dado. Tenemos el adelanto que Dios nos ha dado en el momento en que nosotros hemos recibido a Jesucristo y Dios mantiene ese carácter y ese carácter, esa fe, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Dice la Biblia que esta es la esperanza que nos mantiene, porque nuestra esperanza no está basada en las cosas de este mundo, sino que nuestra esperanza está basada en la promesa de Dios para el futuro. Ahí es donde debemos mantenernos. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos cada día alimentarnos y vivir por su excelencia, vivir por su gracia. No olvidemos estos beneficios de Dios para su pueblo. No olvidemos estos beneficios de Dios para su iglesia, que son eternos. Viva de las promesas de Dios basada en su palabra. No dependa de sus sentimientos. No dependa del qué dirán los demás. Dependa de lo que Dios dice en su palabra y usted va a vivir una vida llena de frutos para la gloria de Dios. Y cuando usted vea que está pasando por el momento de la prueba y de la angustia, dele la gloria a Dios. Dé gloria a Dios, como decíamos la otra vez, que Abraham no dudó, dice la palabra, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Que su fe no se debilite por la prueba, que su fe no se debilite por el momento difícil que usted está viviendo, que su fe no se debilite así su hermano le defraude, que su fe no se debilite cuando las cosas no marchan como usted esperaba, aunque usted vea todo alrededor en contra suya, su fe no se debilite, sino que siga el ejemplo de Abraham y diga, gloria a Dios. Amén. Puestos de pie, iglesia, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos sido justificados
en Cristo Jesús. Tú nos declaraste justos, Señor, allá en la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque ese amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor tuyo, Señor, nos ha dado esperanza, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual, Señor, nos anima en el momento del desaliento. El Espíritu Santo es el que nos levanta en medio de la angustia. El Espíritu Santo es el que nos levanta en medio de la tribulación. Si en esta mañana, Señor, hay algún hermano que está pasando por situaciones difíciles, te suplicamos, Señor, que tú le ministres conforme a la promesa que tenemos en tu palabra y que pueda afianzarse en ti, Señor, cada día, cada momento, en el trabajo, en el hogar, en la oficina, en la calle, donde quiera que Él está, Señor, Él pueda estar consciente de que ahí estás tú, guiándole, guardándole, protegiéndole. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos en esta mañana y te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.